Un saludo. Se trabaja un ejercicio para determinar los índices de capacidad de un proceso. En la elaboración de una bebida se desea garantizar que el contenido porcentual de gas CO2 se encuentre entre un mínimo de 2.5 a un máximo de 3%. El valor objetivo es 2.75%. La evidencia permite asegurar la normalidad del proceso. Se han recolectado 400 datos divididos en 40 subgrupos. Trabaje considerando el valor de la desviación estándar en promedio. Se pide entonces determinar la capacidad del proceso a partir del índice de capacidad real, CPK, del índice de Taguchi, CPM, y del índice de capacidad potencial, CP. También se pide determinar las partes por millón fuera de especificación que se esperarían para estas condiciones de operación del proceso. Se presenta la tabla de datos. Son 400 datos divididos en 40 subgrupos, cada uno de 10 elementos. Entonces, se tienen 40 muestras. Cada muestra tiene 10 elementos para un total de 400 elementos. De la información se recupera que la especificación superior es 3, inferior 2.5, valor objetivo 2.75. No se conoce la desviación estándar ni tampoco se conoce la medida del proceso. Entonces es necesario calcularlas. Para calcularlas se trabajará de la siguiente manera. Para calcular la media del proceso se calculará la media de las medias, es decir, a cada uno de los 40 subgrupos se calculará su media y una vez obtenidas las 40 medias se calculará la media de estas medias y esa será la media del proceso. Para calcular la desviación estándar se hará de la siguiente manera. A cada uno de los 40 subgrupos se le calculará su desviación estándar muestral y una vez obtenidos los 40 datos de desviaciones estándar muestrales, se calculará la desviación estándar promedio. Y con esto se calculará la desviación estándar aproximada mediante el siguiente modelo matemático. La desviación estándar aproximada es la desviación estándar promedio entre el coeficiente C4. Ese coeficiente C4 se obtendrá de la siguiente tabla. Identificamos entonces que cada uno de los subgrupos tiene 10 elementos, entonces tenemos un tamaño de muestra de 10 y el valor que le corresponde al coeficiente C4 es 0.9727. Se tiene entonces que a cada uno de los subgrupos, a cada uno de los 40 muestras, se determinó su media y su desviación estándar promedio. Y con esta información se calculó lo siguiente. Ya se sabe la especificación superior, la inferior, el valor objetivo. El valor promedio de las 40 medias es 2.68 y esa será la media del proceso. Y la desviación estándar aproximada es 0.049. Al dividir el promedio de la desviación estándar entre el coeficiente C4. Con esos valores se puede calcular el índice de capacidad de Taguchi con el siguiente modelo matemático. Se hacen las sustituciones y al hacer las operaciones se obtiene que el índice de Taguchi es 0.975. Ese valor se compara con 1. Es ligeramente menor que 1, entonces se considera que el proceso puede tener problemas para cumplir las especificaciones, para cumplir con al menos una de las especificaciones. Se calcula
el índice de capacidad potencial CP mediante el siguiente modelo matemático. Ya se conoce la especificación superior, inferior y la desviación estándar aproximada. Al hacer la sustitución y al hacer las operaciones, se obtiene que el índice de capacidad potencial es 1.70. Este se puede considerar un buen valor de capacidad. Sin embargo, todavía es necesario determinar los otros índices para verificar si realmente el proceso es capaz de cumplir o no las especificaciones. Para calcular el índice de capacidad real, se utiliza el siguiente modelo matemático. Se hace la sustitución con los valores que se conocen ya. Se hacen las operaciones y se encuentra que el índice de capacidad real, CPK, es igual a 1.22. El proceso es marginalmente capaz de cumplir las especificaciones. Esto se señala con referencia a que algunos autores señalan que un valor apropiado para CPK es superior a 1.33. De los cálculos anteriores se tiene que el índice de capacidad CPI es 1.22 y que CPS es 2.18. Si el proceso estuviera centrado, esos dos valores tendrán que ser iguales. No son iguales. Por eso se considera que posiblemente el proceso tenga problemas de centrado. Entre mayor sea la diferencia entre esos dos valores, mayor es el riesgo de que el proceso no esté cumpliendo con el valor objetivo. En ese caso, como CPI es el menor, 1.22, hay mayor riesgo de no estar cumpliendo con la especificación inferior. Dada la diferencia entre el valor de índice capacidad potencial CP 1.70 y de capacidad real CPK 1.22, se considera un posible problema de centro. Si el proceso estuviera centrado, estos dos valores tendrán que ser iguales. Un problema de centrado indica que el valor promedio de la producción no iguala al valor objetivo. En ese caso, se recomendaría implementar acciones de mejora para lograr que el valor actual promedio de 2.68 se aproxime al valor objetivo de 2.75%. Para determinar las partes fuera de especificación, dado que se sospecha que el proceso no está en centro, se utilizará el valor del índice de capacidad real CPK 1.22. Se hace consulta de esta tabla y dado que el CPK es 1.22, quiere decir que está entre 1.2 y 1.3. Y las partes por millón fuera de especificación esperadas correspondientes son entre 48 a 159 partes por millón fuera de especificación. Se utiliza un modelo de interpolación que es el siguiente. Se hace la sustitución. ¿Con qué se sustituye? Se sustituye con los valores de la tabla. Al hacer la sustitución y las operaciones, se encuentra que aproximadamente 137 partes por millón estarían fuera de especificación en las condiciones actuales en las que opera el proceso. Finalmente, la conclusión es, el proceso es algo capaz de cumplir las especificaciones fijadas para el contenido de CO2 en gas en manera porcentual. Por cada millón de unidades producidas se espera aproximadamente 137 fuera de especificación. Se recomienda implementar un plan de mejora para el proceso. Si se logra reducir el problema de centrado, se podrá tener un proceso con máximo una parte por millón fuera de especificación. Gracias por su atención. Excelente día.